y los fellows, la doctora Carmen Sarmiento y Luis Carlos Herrera de la maternidad prepararon el caso de síndrome de Noonan, y el cual quisiera ahorita, Claudia, que nos comentaras cómo llegar a un diagnóstico fácil, entre comillas, del síndrome de Noonan. Adelante con la pregrabación de la doctora Carmen Sarmiento y Luis Carlos Herrera. Buenos días, mi nombre es Luis Herrera, vengo en representación del posgrado de Medicina Materno-Fetal de la Universidad Central de Venezuela, con sede en Maternidad Concepción Palacio. La mañana de hoy les voy a comentar el caso perinatal número 278, el cual se trata de una gestante de 33 años, con 3 gestas, 2 paras, fecha última regla el 10 de enero del 2021, la cual es referida por hallazgo ultrasonográfico de patología fetal, motivo por el cual se evalúa. Cabe destacar pues que la paciente niega antecedentes personales de importancia. En el siguiente clic se puede evidenciar un corte longitudinal del feto donde se manifiesta la presencia de sacos yugulares dilatados, tabicados y la presencia de ascitis. En este ecofotograma, un corte longitudinal de fémur, se obtiene 20 milímetros como medida del mismo, que corresponden a 15 semanas más 6 días, por lo que se realiza la relación o el cálculo de la longitud obtenida entre la longitud esperada del fémur, descrito por Benacerraf, y se obtiene 0,67, que se encuentra menor a 0,91 como punto de corte para el diagnóstico de fémur corto. En el siguiente ecofotograma, un corte coronal del feto, se evidencia la presencia de estos sacos yugulares dilatados, la presencia de hidrotórax y la presencia de ascitis, además de que llama la atención esta hiperecogenicidad intestinal. En el siguiente clic podemos evaluar la presencia de edema subcutáneo en un corte axial de tórax fetal y la presencia de hidrotórax. También impresiona ausencia del septum interauricular y asimetría de cavidades ventriculares con predominio de cavidades derechas. En estos ecofotogramas, un corte longitudinal del feto. En el de la izquierda podemos evaluar la presencia de hidrotórax, la presencia de ascitis y la hiperecogenicidad intestinal, que al disminuir la ganancia y compararlas con la ecogenicidad ósea, pues son similares, por lo que se realiza el diagnóstico de hiperecogenicidad intestinal grado 3. Este estudio de ultrasonido fue concluido con los diagnósticos de embarazo simple de 19 semanas más 5 días por fecha de última regla, marcadores ultrasonográficos de cromosomopatías de segundo trimestre positivos, higroma quístico, intestino hiperecogénico, fémur corto, el diagnóstico de hidrox fetal no inmunológico, diagnóstico de patología cardíaca fetal, dada por hipoplasia de ventrículo izquierdo, comunicación interauricular, comunicación interventricular, además de anemia con hemoglobina en 9.5 gramos sobre decilitro. La paciente el día 9 de junio manifiesta ausencia de movimientos fetales, por lo que se realiza ultrasonido y se confirma el diagnóstico de óbito fetal. Se inicia protocolo de maduración cervical según FIGO 2017, se obtiene producto de la concepción con grados de maceración 3 y macroscópicamente se puede evaluar pues la presencia de hidrox fetal, la presencia de estos sacos yugulares dilatados y cabe mencionar que se realizó estudio de anatomía patológica y estas imágenes corresponden a parte de este estudio. A nivel de corazón, con este señalador podemos evaluar pues la presencia de la comunicación interventricular al momento de realizar el estudio de anatomía patológica, el cual se concluye con los diagnósticos de óbito fetal masculino de 21 semanas de gestación por fecha última regla, pequeño para la edad gestacional según medidas antropométricas, peso de 493 gramos, talla de 25 centímetros, restricción de crecimiento intrauterino asimétrico, malformaciones vasculares, higroma quístico, edema subcutáneo generalizado, malformaciones cardíacas, comunicación interauricular e interventricular, con un peso del corazón menor al percentil 5. Además de marcados cambios por autólisis, grado 3 de maceración fetal, piel con flictenas y descamación, cabalgamiento óseo, órganos con cambios por autólisis y cerebro con cambios licuefactivos. Motivo por el cual
se hace la correlación entre las imágenes de diagnóstico prenatal con la anatomía patológica y pues hace una presunción diagnóstica de un síndrome de Noonan en vista del sexo fetal. Gracias. Claudia, entonces entramos en digamos que no se tomó ninguna prueba genética en el feto ni en el líquido, pero las características, digamos, de anatomía patológica podrían sugerir un síndrome de Noonan, una razopatía. Tú, por favor, nos puedes explicar en un lenguaje claro y sencillo qué es un síndrome de Noonan y cómo se puede sugerir el diagnóstico. Vale, pues lo primero es que realmente hoy en día ese tipo de síndromes, si bien es sugestivo de la única forma de confirmarlos es mediante análisis genético molecular, es decir, en este caso hay que secuenciar los genes que se asocian a síndrome de Noonan. El más frecuente es el PTPN11, más o menos la mitad de los pacientes con Noonan van a tener... Para pedir eso, ¿qué tengo que pedir? ¿Un exoma, unos microarreglos, un cariotipo normal? Dime a ver, en términos puedes claros. pedir un panel de análisis multigénico para rasopatías. Hay diferentes, digamos, paneles, generalmente son 15 genes los que con mayor frecuencia se han visto asociados a las rasopatías. El más frecuente es el PTPN11, es donde encontramos la mayoría de pacientes con síndrome de Noonan y en general son mutaciones puntuales, es decir, las deleciones y las duplicaciones aquí no son tan frecuentes. Entonces, son Pero entonces, Claudia, si yo llego y a este paciente le hubiera tomado un líquido amniótico y le hice un cariotipo y el cariotipo me salió normal, pues 46XY, masculino, y yo digo, yo creo que tiene un Noonan, ¿cuál es el paso a seguir? Entonces, si tú crees que tiene un Noonan, hay que secuenciarlo. Ese líquido hay que sacarle ADN y ese ADN hay que secuenciarlo con secuenciación de siguiente generación, porque nos ofrecen la ventaja de poder secuenciar muchos genes al mismo tiempo. Puede ser un exoma. Generalmente los exomas, ¿qué hacemos? Los exomas secuenciamos todo el exoma, digamos la parte que es clínicamente relevante del ADN, y dependiendo de con cuántas muestras se haga esto al tiempo, se puede analizar CNVs, como decía Luis, o se puede solamente analizar el exoma. Es decir, lo que sigue después es un análisis bioinformático, pero todos los datos de secuenciación de todos los genes están ahí. Es yo que analizo. Entonces, si es un exoma, pues se analizan, digamos, todos los genes igual. Lo que pasa es que la clínica es muy importante y por eso es clave saber en qué estamos pensando para poder seleccionar esos genes que son candidatos. Si yo pido un panel para Noonan, pues lo que estoy haciendo es, digamos, acortando un poco la información clínica y vamos a buscar esos genes que se asocian a Noonan. Generalmente, ¿cómo buscamos, por ejemplo, esos genes muchas veces? De acuerdo a las malformaciones, por ejemplo, entonces ciertas cardiopatías. En Noonan es muy frecuente la estenosis pulmonar, por ejemplo. Bueno, en niños más grandes, el pectus como en ese, es muy frecuente. Las fascias son muy típicas. A nivel prenatal, lo más frecuente son esos hidrox así tan severos con esas dilataciones, digamos, linfáticas. Es muy típico y muy característico del Noonan. O las sonlucencias nucales gigantes, también es típico de, especialmente en niños, con el diagnóstico diferencial del Turner. Pero si yo estoy sospechando un Noonan, sí, tengo que secuenciar. Los microarreglos no te van a servir aquí. Entonces me queda claro. Y si es un Noonan, ¿cuál es el riesgo de que esta pareja vuelva a tener otro Noonan en el siguiente embarazo? ¿Eso es esporádico? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la herencia? Entonces, la mayoría son de novo, es decir, el bebé produce una mutación, pero hay muchos que son heredados. Entonces, ahí es muy importante ver a los papás, porque hasta un 30% puede ser heredados. Hay que ver a los papás si mamá o papá de pronto tienen un Noonan y han pasado así de agache, a veces pasa, que el fenotipo no es tan claro. Además, también hay Noonan-like, hay Leopard, hay diferentes, hay muchos, hay Noonans parecidos, digamos. Entonces, es importante ver a los papás para descartar que los papás no tengan un Noonan, porque si los papás tienen un Noonan, efectivamente el riesgo de recurrencia es del 50%, porque es dominante en la mayoría de casos, aunque hay un tipo de Noonan que es recesivo, causado por otro gen. Por eso es tan importante el panel, porque cuando yo me quedo solamente en la clínica, me quedo con la imagen de que el Noonan es autosómico dominante y que si la mamá y el papá no tienen nada, esto no tiene riesgo de recurrencia. Y resulta que hay un porcentaje, aunque es muy pequeño en Noonans, que son autosómicos recesivos, es decir, que papá y mamá son portadores
asintomáticos y que el siguiente embarazo van a tener un riesgo del 25% de tener otro bebé afectado. Entonces, el estudio genético definitivamente es muy importante porque es la única forma de saber realmente qué va a pasar. Claudita, pero vení, es que yo no fui a la conferencia de genética para dummies, aunque genética y dummies son palabras antagónicas, pero vamos a hacer que esta paciente tiene 14 o 15 semanas. Tiene 14 o 15 semanas, que es lo que creo que tenía. Y le hacen una ecografía y le encuentran fémur corto, intestino ecogénico y un montón de bolsitas por todas partes. Y no sabemos el sexo, porque yo soy muy malo para eso. Y usted está ahí curiosamente conmigo conversando. ¿Cuál era la prueba que había que hacerle? ¿O cómo era la consejería con ella? Porque entonces hay que hacer cariotipo, extraer ADN, luego microarreglos y luego el exoma, o con esos hallazgos que el doctor reportó ahí. Lo primero es que ¿Qué es lo que va a pasar? La paciente, yo la llamo a usted porque yo tengo ese caso. A ver, a todas estas todavía no sabemos. No, este caso está súper no retrospectivo porque esta paciente tiene esos hallazgos. Y yo la llamo a usted a Bogotá. Claudia, ayúdame. Yo no estaba pensando en Noonan, yo estaba pensando en un hidrops. Claro. Noonan es solamente una de las causas de hidrops. Eso. ¿Cuál era el enfoque de la prueba para hacer inicialmente? Para no gastar mucho, para ir, como decía Izquierdo, para ir a por él. A por él. Pues mira, en estos casos, ¿qué es lo ideal? Lo más frecuente cuando un bebé así hinchado es una aneuploidía. 50, 60% van a tener una aneuploidía, un FISH y extracción de ADN. Le hago un FISH y guardo el ADN. FISH con extracción. Exactamente. Y luego el exoma. El FISH me sale normal, ¿vale? Entonces, con ese ADN, ¿qué voy a hacer? Y ahí es muy importante la clínica. Entonces, ahí es donde todos conversamos y decidimos, oiga, yo estoy como pensando en un Noonan, o no, yo no estoy pensando en nada, realmente estoy perdidísimo. Entonces, ese me gusta, ese soy yo. Dime. Ese soy yo, el que está perdidísimo. Es perdidísimo. Entonces, no, estoy perdidísimo, realmente no tengo diagnóstico en este momento. Entonces, en el mundo ideal, posiblemente un exoma con CNVs sería lo ideal, en el mundo ideal. En nuestro mundo, en donde los recursos son limitados y donde tenemos que escoger paso a paso qué vamos haciendo, posiblemente a este bebé le hubiéramos hecho un microarreglo. ¿Por qué? Porque la tasa de detección posiblemente de este fenotipo, que es un fenotipo además muy general, si no nos ponemos a hilar fino. Obviamente las bolsas, esas dilataciones linfáticas, digamos que son muy características de Noonan, pero pues no es el único que produce estas dilataciones. Entonces, si no hiláramos tan fino, digamos, porque claro, ahora ya pensando en eso, pues uno ya tiene la mente un poquito sesgada, pero si no fuera así, posiblemente le hubiésemos hecho un microarreglo. Seguramente si hubiese sido normal, o hubiésemos encontrado algo, porque a todas estas tampoco sabemos el bebé que tiene. Creemos que tiene un Noonan, pero no sabemos, ¿sí? Y acto siguiente, seguramente con secuenciación, hubiésemos hecho, si estamos Noonan, pues un panel de Noonan. No tenemos ni idea, seguimos perdidos, pues nos vamos a un exoma. ¿En donde qué hacemos? Nosotros usamos softwares que nos permiten candidatizar genes, es decir, cuando uno coge un exoma, uno mete al software, y para eso sirven los softwares, los términos HPO, es decir, esos puntos claves que tiene el paciente, ese fenotipo crítico, y él me va a decir cuáles son los genes que con mayor frecuencia se relacionan a ese fenotipo, y eso es lo que bioinformáticamente vamos a analizar, digamos, con mayor prioridad. Pero obviamente los fenotipos en diagnóstico perinatal son muy difíciles porque son incompletos, son bebés muy chiquitos, en donde la mayoría tienen lo que todos tienen: edema, cardiopatía, fémur corto, eso puede ser cualquier cosa realmente. Entonces, no es fácil llegar a esos diagnósticos. Por eso, las pruebas que tienen una amplia cobertura, y yo estoy muy perdido, pues me van a ofrecer, digamos, ciertas garantías, porque no tengo que irme a un diagnóstico fijo, como necesito yo, por ejemplo, en un FISH o en un MLPA, que yo tengo que saber qué estoy buscando, ¿cierto? Sino que si me voy a pruebas más amplias, listo, como Claudia, donde le disparo a todo, o a un exoma, pues voy a tener más chance de encontrar algo. Y tengo entendido que guardar DNA es muy barato, pues vale 100.000 pesos, 100, 120.000 pesos. Nada, es muy barato y es lo mejor que a un paciente le puede pasar, porque además uno guarda el ADN y lo puede utilizar ahí mismo, o lo puede utilizar después de que la patología salga, o cuando el bebé, o se van a volver a embarazar, pero nunca hicieron nada con ese primer ADN. En fin, es un banco de tejidos, es un tejido que se puede guardar durante años y puede ofrecer garantías después más adelante.